Bueno, continuaremos con la segunda clase de cardiovascular. Ayer estamos hablando de las anomalías congénitas. Ahí habíamos quedado entonces, una de estas anomalías congénitas es la tetrada de Fallot. Entonces, cuando hablamos de tetrada de Fallot, hablamos de 4 defectos cardíacos que hacen que el corazón se vea, así como vimos ese corazón de pavo que dijimos al corazón de forma redonda, o sea, con una hipertrofia del lado derecho. ¿Cuáles son esas? Una estenosis de la pulmonar. Al existir una estenosis en la pulmonar, se impide el flujo de la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. Esto produce también, automáticamente, va a producir una hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a poner un perito. Sea más visible. No, muy chiquito. El puntero láser. ¿Ya? Entonces, esta estenosis de la pulmonar produce esta hipertrofia al obstruir el paso de la sangre, el flujo de la sangre, decía, del corazón derecho hacia los pulmones. Se aumenta la frecuencia cardíaca y eso produce una hipertrofia del ventrículo derecho. Estaríamos hablando de un defecto del tabique interventricular. Hay varios defectos que después los vamos a hablar. Aorta dextropuesta o cabalgante. Todo esto lo que va a producir anatómicamente es que nosotros veamos un corazón hipertrofiado de la parte derecha, pero también va a ser muy común que nosotros veamos que el animal va a presentar una cianosis. Ahí tenemos el corazón, fíjense, totalmente el ventrículo derecho hipertrofiado, similar al que vimos. Este es el vértice, como vimos ayer, este es el vértice izquierdo, y el corazón debería venir más o menos por esta parte. Esa es la forma del corazón. Todo esto que están viendo aquí, hay una hipertrofia por los defectos que estamos hablando. Entonces, fíjense, estamos tratando de meter ahí algo para poder ver el defecto que hay en la válvula pulmonar. O sea, fácilmente lo podemos distinguir cuando hacemos un corte. Ahí está. Entonces, hay una falla aquí en la pulmonar. O sea, hay una estenosis en la válvula pulmonar que evita que la sangre fluya rápidamente hacia los pulmones. Esto hace que este corazón derecho aumente su frecuencia cardíaca, como dijimos, y vemos una hipertrofia del lado derecho que se nota muy marcada. Cuando hablamos de las ectopías, ya nosotros reconocimos que el corazón se encuentra al centro, debajo del esternón, solamente el vértice hacia la izquierda. O sea, ya nos sacamos de la cabeza que el corazón está en el lado izquierdo. Inclusive en clases nos pusimos la mano donde está el corazón. Entonces el corazón está aquí, en el medio, no en el lado derecho, en el lado izquierdo. ¿Ya? Simplemente el vértice un poquito hacia la izquierda. Si el vértice, dijimos, si está un poco hacia la derecha, no va a causar ningún problema. Inclusive el corazón puede tener alguna pequeña dextroposición que no va a causar problemas en el funcionamiento. Pero hay otras ectopías, como el caso que estamos viendo, fíjense, el corazón fuera de la cavidad torácica. Esto no es compatible con la vida, por lo menos en animales. Hace poco vimos un caso en la televisión de un niño que inmediatamente nació, se sometió a una cirugía y se volvió a colocar el corazón donde debería estar.
Entonces, en animales es muy complejo hacer estas cirugías. Muchas veces podemos observar el corazón en la cavidad abdominal o podemos observar en el cuello, como esta forma. Fíjense, el corazón está en el cuello. Entonces, eso no permite el funcionamiento de una forma correcta y el animal muere a las pocas horas. Otra patología que tiene que ver en este capítulo es la estenosis de la aorta. Ya vemos la estenosis de la válvula pulmonar. Pasa lo mismo, la sangre debe salir del ventrículo izquierdo hacia todo el organismo a través de la aorta. Tenemos que cumplir ese ciclo, la sangre oxigenada va a ir hacia el resto del organismo. Entonces, cuando hay una estenosis, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, no se puede sacar la sangre, no puede fluir de forma normal hacia el resto del organismo, ¿tá? Y aquí también otra vez estaríamos en un peligro de que haya una regurgitación hacia la aurícula, ¿no? Esas causas las podemos observar. A medida que se vaya haciendo más crónico y esta estenosis se vaya agudizando, la sangre puede refluir hacia la aurícula izquierda y en este caso también dañarnos la válvula bicúspide o mitral que hablamos a un principio. Todas estas patologías se producen en algunas ciertas razas. ¿Qué pasa? Los humanos, por tratar de buscar algunas características en los animales, que sean más pequeñitos, que se les acorte el hocico, empezamos a cruzar entre hermanos, empezamos a cruzar con los padres, empezamos a cruzar con los abuelos, ¿verdad? Y esa consanguinidad, tratando de buscar esas características que nos agradan a los humanos, llegan a causar ciertas patologías, no solamente en el sistema cardiovascular. Fíjense que los animales bulldog, a medida que les vamos acortando el hocico o la trompa, como quieran llamarlo, los animales tienen dificultades respiratorias. Ni siquiera pueden reproducirse de forma natural porque el animal se agita. Entonces no tienen ese aparato respiratorio que pueda abastecer a todas las células. Entonces todas estas patologías que estamos viendo son propias de ciertas razas que nosotros mismos con la manipulación las estamos produciendo. ¿Ven? Ahí está la estenosis de la subaorta, o sea, si cerramos esto a este nivel que estoy marcando, hay una estenosis, o sea, la sangre no fluye como debería fluir hacia el resto del organismo. Lo mismo pasa con la pulmonar, esto nada más que en el lado derecho, cuando hay una estenosis de la válvula pulmonar, estamos en un serio riesgo de que primero haya una hipertrofia del lado derecho, ahí observamos el corazón redondo, pero también puede existir en el lado derecho una regurgitación del ventrículo, o sea, la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula. Entonces, estamos en esas condiciones. Lo mismo que pasó en el lado izquierdo, pasaría en el lado derecho, donde existe la válvula pulmonar. Aquí nada más que la regurgitación se daría a través de la válvula tricúspide. Ahí está la válvula pulmonar, entonces la sangre tiene que salir, tiene que fluir hacia los pulmones, donde se produce la hematosis. Entonces, al no poder sacar en esos ciclos que conocemos del funcionamiento del corazón, la sangre hacia los pulmones, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y se produce una hipertrofia primero en el corazón derecho, en el ventrículo derecho, y lógicamente que corremos el riesgo de que pudiese existir una regurgitación. Se observan algunos quistes hemáticos, muchas veces quistes como estos, como cuando estamos haciendo una necropsia, no los podemos dejar pasar. Si este quiste no está obstruyendo ninguna de las válvulas, así como aparece, también desaparece. No sabemos exactamente cuál es la causa. Se observan algunos quistes cuando ustedes estén haciendo alguna necropsia, al hacer los cortes de rigor en el corazón, pueden encontrarse con algunos quistes que, así como los vemos, desaparecen y no producen ningún problema cardíaco, pero tenemos que describirlos porque los podemos observar en alguna necropsia. ¿Bien?
La persistencia del ducto arterioso, les comentaba que en la vida fetal hay una intercomunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿ya? Entonces hay una intercomunicación, aquí la estamos viendo. Al momento del nacimiento, esto debería convertirse en un ligamento, ¿ya? Si no se convierte en un ligamento, nosotros hablamos de la persistencia del conducto arterioso. ¿Qué va a causar esto? La mezcla de la sangre arterial con la sangre venosa, ¿ah? En menor proporción del foramen oval, que se da esto en las aurículas, o de la intercomunicación interventricular, ¿ah? Pero sí se va a dar una mezcla de sangre arterial con sangre venosa, ¿ah? Ahí estamos observando, eso es lo que debería convertirse en un ligamento, esta porción, pero al no convertirse en ligamento, sigue mezclando sangre arterial con sangre venosa. La cianosis no es tan marcada como en los anteriores casos, pero hay una mezcla pequeña de sangre arterial con sangre venosa. Otra patología es la persistencia del arco aórtico derecho, ¿verdad? Aquí podemos observar más claramente, ¿verdad? Entonces, cuando hay una persistencia del arco aórtico derecho, se forma un paquete vascular entre el ligamento arterioso, la arteria pulmonar y la arteria descendente. Entonces, a medida que va teniendo cierta edad el animal, este paquete vascular empieza a presionar. ¿Quién es el principal dañado? El esófago, ¿ah? El esófago no puede, al existir este anillo, no va a poder pasar los sólidos hacia el estómago, pero también puede verse obstruida la tráquea, ¿ah? Entonces, cuando se obstruye la tráquea, va a disminuir el flujo del oxígeno desde el exterior hasta los pulmones. Este es conocemos como un megaesófago, causado por ese paquete vascular. Fíjense, aquí está el paquete vascular, empieza a obstruir. Como les decía, el más dañado es el esófago. Todos los sólidos empiezan a quedarse aquí y solamente pasan los líquidos. ¿Ya? Es muy clásico cuando el animal empieza con ciertos vómitos. Esto fácilmente podemos detectarlo a través de una radiografía o definitivamente haciendo una endoscopía para poder detectar este cuadro. Tenemos también algunas displasias valvulares, ¿no? Son anomalías de desarrollo valvular. Puede haber algún engrosamiento focal o difuso, siempre esto asociado a las cuerdas tendinosas, a los músculos papilares, ¿no? Entonces, estos son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, las que estamos marcando. Insisto en que cuando se está haciendo una necropsia, tenemos que observar todas estas estructuras. Muchas veces cuando estamos haciendo una necropsia no somos tan cuidadosos, simplemente vemos que hay 4 compartimentos, 2 aurículas, 2 ventrículas, y dejamos de lado todo lo que son las válvulas, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Que tenemos que revisarlas, porque ahí están las principales patologías. No se olviden que este es un órgano que empieza a funcionar en la vida embrionaria y deja de funcionar cuando nos morimos. O sea, es un órgano perfectamente diseñado que nosotros tenemos que conocer como estudiantes de patología a cabalidad. Por eso es que ustedes llevaron 2 anatomías donde observaron el corazón, después 2 fisiologías donde vieron cómo funciona, y aquí nosotros cualquier anormalidad que hallemos en esa anatomía o en esa fisiología tenemos que describirla, ¿ah? Fíjense, este es un corazón que nos llama totalmente la atención. No hay los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Entonces, al momento de abrir, alguien que estudió anatomía, ¿verdad? Fácilmente se da cuenta, o sea, que no tiene las estructuras que estudió cuando estaba estudiando anatomía. ¿Verdad? Ahí hay algunas displasias valvulares, ¿verdad? Ahí están, fíjense, las cuerdas tendinosas. Entonces hay cierto tipo de displasias, aquí faltan algunas cuerdas que no hacen que funcione bien el corazón. ¿Okay? Si nos vamos a la capa externa del corazón, cuando hablamos del pericardio, nosotros vamos a hablar de diferentes patologías que se producen en
el pericardio. Les vuelvo a recordar, el pericardio tiene una pequeña cantidad de líquido seroso. Todo lo que se salga de eso la tenemos que observar. Por eso es que insistimos que tenemos que empezar cuando estamos haciendo una necropsia, a entrar por las articulaciones condrocostales para poder ver el corazón debajo del esternón. Si nosotros entramos por el esternón, vamos a cortar el pericardio, y no vamos a poder valorar qué líquidos y en qué cantidad está en el saco pericárdico. Si encontramos una gran cantidad de agua dentro del pericardio, lo describimos como un hidropericardio. Esto generalmente es un edema. Sabemos cómo se produce el edema, esos cambios de presiones que ustedes hablaron en patología general. Entonces, al haber esos cambios de presiones, el protoplasma celular sale hacia afuera, y eso lo vamos a observar en el saco pericárdico. Algunas enfermedades que van a cursar con edemas generalizados, hipertensiones pulmonares, las septicemias. Cuando hablamos de septicemia, estamos hablando de que existen patógenos dentro de la sangre que van a hacer también cambiar las presiones y van a permitir la salida del líquido protoplásmico que existe en la célula hacia afuera. Las toxemias también producen ese mismo cuadro. Entonces, si encontramos mayor cantidad de agua, de líquido, dentro del saco pericárdico, lo describimos como un hidropericardio. Entonces, fácilmente lo vamos a poder distinguir de esa forma. Cuando hablamos de un hemopericardio, encontramos sangre dentro del saco pericárdico. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una ruptura del miocardio, o un infarto, como conocemos, una necrosis del miocardio, va a hacer que se pueda romper el pericardio y la sangre sale al saco pericárdico y se produce una tamponada cardíaca. ¿Qué otras cosas podrían producirnos sangre dentro del saco pericárdico? Alguna ruptura de la pulmonar o de la aorta dentro del saco pericárdico, entonces también se va a romper eso y la sangre va a fluir hacia el saco pericárdico, exactamente lo mismo, produciendo una tamponada cardíaca y una muerte súbita. Dijimos eso con un cese de función cerebral. Es muy común observar esto en estas tamponadas cardíacas. Algún tipo de inyecciones que se pueden poner también directamente al corazón para activar, en el caso que cuando se está produciendo un infarto, hay algunos medicamentos que se inyectan directamente al corazón que también podrían causar este tipo de problemas, y lógicamente algunas neoplasias o tumores que también producirían un hemopericardio. Cuando rompemos el saco pericárdico, observamos sangre entera dentro del saco pericárdico. Y está una tamponada cardíaca. Ahí lo observamos, o sea, todo lo que estamos viendo es el saco pericárdico. Dentro de esto hay sangre y el corazón está tomado dentro de este saco pericárdico. Esto es lo que conocemos como tamponada cardíaca. Al momento de hacer necropsia vamos a observar un corazón como el que están viendo, y si hacen el corte, el saco pericárdico está lleno de sangre. Otra patología que se observa es la reticulopericarditis traumática. Esto se observa principalmente en rumiantes que viven en la periferia de las ciudades, donde no solamente los animales comen bolsas, también pueden consumir algunos objetos punzocortantes. Entonces el rumen está muy cerca al corazón, o sea, simplemente lo divide el diafragma. Entonces fíjense, aquí al producirse los movimientos ruminales, automáticamente va a fenestrar el corazón, y lo que pasa es que aquí estos objetos que están contaminados dentro del tubo digestivo, también las bacterias van a pasar hacia el saco pericárdico, y ahí se va a producir grandes cantidades de pus. Se llegaron a encontrar hasta 2 litros de pus dentro del saco pericárdico de este tipo de animales.
Entonces, ahí está la pus. Cuando hay un proceso infeccioso, también es muy común encontrar fibrina. La fibrina denota un proceso infeccioso. Antes hacemos los cortes, vamos viendo de esa forma. ¿Ah? Dentro del miocardio se producen también ciertas patologías, algunos trastornos degenerativos, la miopatía degenerativa nutricional. Esto principalmente se da por deficiencia de vitamina E más selenio. Esta enfermedad es conocida como enfermedad del músculo blanco por la apariencia que va tomando el músculo cardíaco. Hay algunas lesiones, hay áreas pálidas en el miocardio, en la superficie del epicardio y endocardio. Microscópicamente las fibras están hinchadas, no hay estriaciones, observamos núcleos pignóticos. Acuérdense que cuando hablamos de las patologías del núcleo, hablamos de tres: cariólisis, cariorexis y pignosis. Entonces, en este caso observamos pignosis, pero también observamos células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos, que son propios de estos cuadros. Y hay algunas calcificaciones de las fibras musculares. Así se ve un corazón, un músculo blanco o miopatía degenerativa nutricional. Y alguna toma ya con algún corte. También observamos la enfermedad del corazón en mora. Se da por la misma causa, deficiencia de vitamina E más selenio. Estas son hemorragias equimóticas, petequiales y equimóticas que observamos, y ahí viene el nombre de corazón de mora, porque estamos observando ese tipo de hemorragias. Microscópicamente vamos a observar una hinchazón endotelial, depósitos de material fibrinoide dentro de las paredes, trombosis hialinas, y los animales mueren, en este caso, por arritmia. Entonces, así es el corazón en mora que hablamos. Todas estas manchas que están viendo son hemorragias principalmente equimóticas. Fíjense, a todo nivel. Esto principalmente pasa por una deficiencia, dijimos, de vitamina E más selenio. Hay algunos trastornos infecciosos, las miocarditis bacterianas. Entonces, cuando hablamos de miocarditis bacterianas, reconocemos que las bacterias llegan a través de la sangre hasta el miocardio. Allá se quedan, allá hay una replicación de esas bacterias y nos producen un cuadro bacteriano. Cuando hablamos de miocarditis, simplemente estamos hablando de una inflamación del miocardio, en este caso por bacterias. Aquí nosotros tenemos que aplicar toda la terminología que aprendimos para nombrar las inflamaciones. O sea, ahí tenemos alguna tarea que hacer, después se las pasaré para que podamos nombrar bien. Aquí están todas las bacterias que pueden estar: la listeria, el actinobacillus, el actinobacterium, que se pueden ubicar en el miocardio y producirnos edema y filtraciones por neutrófilos. Hemos dicho que los neutrófilos son los que denotan la presencia de bacterias y lógicamente que también van a haber macrófagos a ese nivel. Cuando hablamos de estos trastornos infecciosos, el corazón está traposo, hay presencia de fibrina, entonces eso denota que hay una enfermedad infecciosa. Entonces ahí están las fibras musculares, estas cositas que observan como unos bastones, esos son los núcleos de las células, estos son los núcleos celulares, pero estos redondos, esas son las células inflamatorias. En este caso, estamos hablando de neutrófilos. Y los más grandes, lógicamente, que son macrófagos. Aquí tenemos otra zona inflamatoria, aquí tenemos otra, aquí mucho más claro, donde estamos marcando, y estas son las fibras musculares con los núcleos. Esta es la zona de inflamación. Lo mismo pasa con las miocarditis virales, lo mismo, llegan a través de la sangre, nos van a producir un cuadro muy similar, macroscópicamente es prácticamente igual que la bacteriana. Lo único que nosotros vamos a observar de diferente es cuando hacemos un corte del corazón, empezamos a observar aquí linfocitos, que son células más pequeñas, menos cantidad de las otras células, más cantidad
de linfocitos, que esto nos permite identificar que es un cuadro vírico. ¿Tá? Siempre los virus dijimos que es la infección primaria se da por virus y luego puede venir una infección secundaria. Lo mismo, el corazón se observa traposo, igual que en las bacterianas, hay presencia de fibrina, ¿tá? Pero fácilmente identificables los linfocitos y también hay presencia de macrófagos en estas tomas. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal de las fibras musculares, donde nosotros observamos claramente linfocitos en este caso. También podemos observar algunos parásitos, el cisticercos, trichinella, sarcocistis, que ustedes, el tripanosoma, el toxoplasma, ustedes estudiaron estos en enfermedades parasitarias. Estos suelen ubicarse en el corazón y también vamos a observar ciertas patologías por este tipo de parásitos. ¿Ya? Hay también algunos parásitos hepáticos que en vez de ir al lugar donde deberían producirse, continuar con su ciclo, pueden quedarse en el corazón y causarnos algunas patologías que las vamos a observar. Entonces, vamos a observar así más o menos cuando hay algún tipo de este tipo de parásitos. Entonces ellos se ubican ahí alrededor, hay una infección y puede haber se puede formar ahí un material purulento. ¿Okay? Entonces, ahí están un corazón muy claro con esas características que estamos hablando de trastornos infecciosos. Hay un grupo de enfermedades que vamos a tocarlas más adelante, que son cardiomiopatías. Cuando hablamos de estas cardiomiopatías, no conocemos cuál es la etiología de estas enfermedades. ¿Ah? O sea, es de etiología desconocida. En un capítulo especial lo vamos a tratar y hacia adelante pues vamos a ir viendo cuáles son esos. ¿Okay? Bueno, hay algunas otras tomas y bueno, hasta ahí la segunda clase. Hoy día tenemos 7 minutos para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Nosotros vamos a poner en pausa ya el video. También cortaremos la grabación para que